Les ofrecemos en diferido la Noche de los Testigos, una vigilia de testimonios y oración por los cristianos perseguidos en el mundo, organizada por Ayuda a la Iglesia Necesitada y que tuvo lugar el pasado 27 de febrero en la Catedral de la Almudena de Madrid, presidida por Monseñor Juan Antonio Martínez Camino, obispo auxiliar de Madrid. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la paz esté con vosotros. Y con tu espíritu. Bienvenidos, queridos hermanos, a la Santa Iglesia Catedral de la Almudena en esta vigilia de meditación, adoración, oración por la Iglesia que sufre, por la Iglesia perseguida. Damos gracias a Dios por esta ocasión y a quienes la han facilitado, a la Fundación Iglesia Necesitada y a todos vosotros, queridos amigos, que hoy habéis acudido para esta celebración. Excelentísimo y reverendísimo don Juan Antonio Martínez Camino, excelentísimo y reverendísimo don Alberto Vera, obispo respectivamente de Madrid y de Macala, en Mozambique, reverendísimo padre provincial de los Mercedarios, señor presidente de Ayuda a la Iglesia Necesitada, señora secretaria general de Cáritas, señores presbíteros, benefactores y amigos de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Queridos hermanos, utilizo todos estos tratamientos porque esta es una ceremonia sumamente solemne. Es una ceremonia que viene regada por la sangre de los nuestros. Hemos empezado la celebración con una procesión de entrada, con palmas y velas, que quiere expresar no pena ni dolor, que para escándalo del mundo quiere expresar victoria, la victoria de los mártires, la esperanza viva del cielo. Los objetos que acompañan hoy la procesión proceden de Irak, concretamente de la llanura de Nínive, de esta parte que comparten Irak y Siria, y son un icono y un cáliz profanados por el autodeterminado Estado Islámico. Los terroristas los usaban para practicar su puntería y herir a Dios. De ahí que el cáliz sea un amasijo de hierro y el icono carezca de rostro. Es un gesto típico de los yihadistas, quitarles la cara a las imágenes por iconoclastia. Estos objetos profanados nos hacen volver la mirada hacia nuestros hermanos martirizados en Irak, pero también en tantos lugares del mundo, y nos recuerdan que aún en las mayores dificultades los mártires han demostrado que es posible vivir la fe y seguir a Cristo con esperanza. Qué aliento para cada uno de nosotros en la circunstancia que esté viviendo. Además de estos objetos, han acompañado la procesión la representación de la Virgen de la Fundación en la advocación de Virgen de Fátima y los paneles con las imágenes de los cristianos que han derramado su sangre dando su vida por Cristo solo durante el pasado año y solo unos cuantos. Los testimonios se han producido en Nigeria, en Congo, en Siria, en Birmania, en Haití, en México o en Ecuador. Y estos rostros son los que queremos tener presente en la oración. Unos asesinados durante celebraciones religiosas, acribillados a balazos. Otros secuestrados y torturados hasta la muerte. Otros padeciendo ataques mortales mientras realizaban su misión evangelizadora y sanadora. Todos reconocidos previamente en sus comunidades porque tenían como único interés vital el llevar el amor de Cristo al prójimo hasta las últimas consecuencias. Al finalizar este encuentro de oración, podremos acercarnos a venerar el icono y el cáliz profanados y a leer los paneles con las vidas de aquellos cristianos que han derramado su sangre por Cristo. Nos reunimos para recordar y rezar a todos estos hermanos perseguidos en tantos rincones del mundo. Gente que vivía normal, como nosotros, y que de un día para otro, por ejemplo, en Homs, recibió una noticia de sus vecinos
que les decían: iros de inmediato porque mañana vienen los del Estado Islámico. Y que paradójicamente vieron cómo sus casas, sus coches, todos sus bienes pasaron a los vecinos que les alortaban. Porque el odio rompe comunidades, rompe fraternidades y quiere romper la esperanza. Y eso es justo lo que no consigue cuando un mártir se interpone. Vamos a rezar por todos estos hermanos perseguidos en tantos rincones del mundo y lo haremos en presencia de Jesús sacramentado, recordando que Él ya ha vencido al mal y que los que ponen su confianza en Él no quedarán defraudados. Elevemos ahora un canto para dar gracias por el valioso testimonio de los mártires, reflejo de que nada ha podido separarles del amor de Dios. Comencemos con el primero de los dos testimonios que vamos a tener ocasión de escuchar en este encuentro de oración. El padre Wilson Lopis es sacerdote indio, natural de Karnataka e incardinado en Madrid desde hace 15 años. Está en contacto directo con la iglesia local de la India, viaja allí cada año y conoce de primera mano los testimonios de marginación y ataques contra los cristianos. Él mismo ha padecido esta discriminación desde que era niño. Actualmente es capellán en el Hospital La Paz de Madrid. Como habéis escuchado, que me llamo Padre Wilson, yo nací en la India me vine aquí, aquí en esta catedral mismo me han ordenado hace 15 años. Presentarme, me gusta siempre decir que yo soy uno de los frutos de San Francisco Javier. San Francisco Javier fue a la India, evangelizó mi zona. Entonces ahora los frutos se están volviendo a tierra. Muy bien. Entonces la iglesia necesitada me han pedido que hablara de la persecución o la discriminación, todo lo que haya en India. Yo cuando era niño, yo había estudiado en un colegio católico, entonces no sufrí tanta discriminación. Pero mi familia, mis hermanos, cuando se han ido a los colegios públicos, allí sufrieron un poquito de discriminación. ¿En qué? Tuvimos que estudiar en medio de los hindúes, ¿verdad? Entonces, nosotros, los cristianos, comemos carne de vaca. Para ellos, vaca es sagrada. Entonces, no querían sentar con nosotros, no nos incluían para jugar. Y todas estas cosas, pequeñas cosas, hemos sufrido desde que éramos pequeños. Cuando yo hablo de estas cosas, no tenemos que pensar que todos los hindúes son así. Tengo buenísimos amigos hindúes. Yo he nacido en un barrio con los hindúes y musulmanes. Entonces, yo iba a sus fiestas, celebraba de fiesta de luz, fiesta de color, todo lo que sea. Ellos venían a celebrar en nuestra casa también, Navidad, todo. Así hemos convivido. Entonces, es verdad, India es uno de los 10 países más perseguidos en el mundo. Es verdad, número lo tenemos. ¿Por qué? Porque lo tenemos porque somos muchos. Imaginaros, nuestro país es tan poblado, entonces tan grande, se aparece. Pero es verdad, estos últimos años ha aumentado muchísima la persecución. Es verdad, no digo que no. Y una de las razones por qué está la persecución, digamos, allí ha salido una ley que se llama anticonversión. La sabéis, en 12 estados de la India ha salido esta ley, aprobado. Entonces, está prohibido la conversión. ¿Por qué? Porque en India hay muchos pueblos perdidos
pequeños, humildes, pobres. Allí, Juan, muchísimos protestantes, evangelistas, convierten pueblo entero. ¿Eh? Por eso nos dicen, a base de saco de arroz, estamos convirtiendo. Entonces, a los hindúes, ellos no entienden qué significa evangelista o protestante o católico. Ellos cuando ven una cruz, entonces atacan. Cuando ven un sacerdote, atacan. ¿Quién sufre? Los católicos. También los protestantes, no digo que no. Entonces, y uno de los casos que quiero comentaros, en 2008, en un estado de Orissa, un estado de la India, allí hay pueblos humildes, se llaman Dalits. Dalits, vosotros podéis decir intocables. Entonces, apartan del pueblo, no tienen acceso en todos los sitios del pueblo. Entonces, muchos se convirtieron al cristianismo. ¿Por qué? Por la dignidad que estaban dando los cristianos. Dignidad del cuerpo, dignidad de ser humano. Estas cosas han recibido. Y un día, en este estado, había un sacerdote hindú que se llama Guru Goswami. Él le han matado, pero no saben quién lo han matado. ¿Qué es lo que pasa? Conclusión, sacan que los cristianos le han matado. Entonces, los fundamentalistas hindúes traen más fundamentalistas de distintos países, distintos estados y atacan. Entonces, tuvieron que sufrir muchísimas personas en este acontecimiento. Yo personalmente tuve contacto con todos los que han afectado de este acontecimiento. Vandalizaron la iglesia, quemaron las casas, mataron, violaron. Entonces, esas personas tuvieron que huir porque no podían vivir. Entonces, tenían que esconder en el bosque, sin agua, sin comida. Han sufrido muchísimo. Y hace poco, Papa Francisco les ha nombrado siervos, unos cuantos de ellos, les han nombrado siervos de Dios. Entonces, este título, el obispo de Orissa, se llama Bishop John Barba, que ha hecho esto todo, marcha y todo. Entonces, este acontecimiento, para ellos, siervos de Dios, no saben qué significa eso. Ellos dicen, son santos. Entonces dicen, gente como nosotros, tan humilde, tan pobre, no sabemos leer ni escribir, ¿podemos ser santos? Su fe ha fortalecido con este acontecimiento. Su fe ha fortalecido muchísimo. Y hay tantísimos acontecimientos. El año pasado hubo casi 800 acontecimientos de ataques. Pero, ¿cuál es el problema? Nosotros no tenemos seguridad. En 800 casos, solamente 40 casos han aceptado los policías. Entonces, si no. Entonces, no se cuentan todas estas cosas. Y por eso no tenemos protección de las autoridades. El año pasado también, en Navidad, han tirado un árbol de Navidad, la estatua de Papá Noel, porque ellos piensan que nosotros hacemos todo solamente por la conversión. No es verdad, porque hace unos años atrás nosotros éramos 2,6% católicos. Hoy somos 2,3% de católicos. Si hubiera conversión, ellos se llaman conversión masiva, ¿no? Si hubiera conversión, automáticamente nuestro porcentaje aumentaría, pero no es así. Entonces, la iglesia necesitada me mandaron unas preguntas. ¿Qué es lo que esperas de nosotros? ¿Qué es lo que espero de vosotros? Hermanos, espero vuestra oración. Espero otra oración. Iglesia necesitada nos ha ayudado muchísimo para reconstruir las iglesias, muchas cosas. También Manos Unidas para construir tantos colegios, tantas cosas, nos han ayudado. Pero
más ayuda lo que necesitamos es la oración. Porque India, aunque sea un país muy pobre, es un país muy generoso. Los católicos entre ellos mismos hacen una colecta y ayudan a los demás, los que están sufriendo. Uno de los datos, quiero deciros que en Domund, de día de Domund, uno de los países que más dinero envía es India. Entonces, ¿por qué? Es que son pobres, pero son generosos. ¿Y qué es lo que nos sostiene la oración? Porque en todas las familias a las 8 de la tarde, 8:30 de la tarde, todos tienen que estar para rezar el rosario. Aún siendo sacerdotes, y yo cuando no me voy, me dicen, ¿no sabes la hora? Me echan bronca. Pero esa es nuestra fe. Nos ha sostenido la oración nos va a sostener. Muchísimas gracias. Sampurna hogari tujume, Yeshua. Eres solo tú, Jesús, quien saciará mi necesidad. Eres solo tú, Jesús, quien sanará mi corazón. Oh Jesús, gracias, dice el canto Danyawad que hemos podido escuchar traducido. Nos vamos ahora de la India a África y al cabo de la intervención de Monseñor Alberto Vera escucharemos otro canto, la canción Siyahamba, en este caso de Mozambique. Monseñor Alberto Vera es obispo de Nacala, Mozambique, insisto, desde abril de 2018. Es una región del norte del territorio muy golpeada por el yihadismo y ha sufrido ataques en parroquias y comunidades, el asesinato de una misionera comboniana y de numerosos laicos y catequistas. Monseñor Vera ha recibido en su diócesis a miles de desplazados por los ataques y por la crisis desatada en la región de Cabo Delgado desde 2017, que ha dejado ya cerca de 1 millón de personas sin hogar. En nombre de la diócesis de Pemba y de mi propia diócesis de Nacala, quiero primero dar un saludo a todos los que estamos aquí en oración. Mas también quiero agradecer el que estéis aquí y que podamos hoy compartir aquello que estamos viviendo. Yo soy obispo de la diócesis de Nacala, como bien han dicho, soy obispo mercedario. Desde abril el Papa Francisco me envió para Nacala. Pero fue el día 1 de julio de 2018 que, acompañado por todos los obispos de Mozambique, tomé posesión de la diócesis. Y hay algo que recuerdo muchos días en mi oración. Soy mercedario. Y en la homilía que dije, yo tengo un cuarto voto, que es el voto de redención, el voto de martirio. Y del sur de Mozambique, donde la mayoría son cristianos, me enviaron al norte de Mozambique, donde la mayoría son musulmanes. Un año anterior había comenzado esta guerra terrible e inútil, como todas las guerras, en Cabo Delgado, la diócesis vecina. Y ya muchas personas estaban siendo desplazadas de sus tierras y de sus lugares. En este momento son 1.300.000 aquellos que han tenido que salir de su tierra, principalmente de la provincia de Cabo Delgado, diócesis de Pemba, más también de mi diócesis hacia el sur. Ya ha habido más de 6.000 muertos. 6.000 muertos son las cifras oficiales. Y yo estoy seguro que si contáramos también los soldados, terroristas, tantas otras personas que están en fosas comunes, pueden llegar a 8.000. En el año 2017, en octubre, comenzó el primer movimiento de violencia y de destrucción. Mas es curioso porque muchas veces nosotros identificamos esto como una guerra religiosa y comenzó con un grupo de terroristas del Estado Islámico, Al-Shabaab,
que desde el 2017 hasta el 2022 destruían mezquitas, asesinaban shejes y reclutaban jóvenes de todas las religiones para formar un gran ejército. En esos 5 años consiguieron dominar un espacio de terreno tan grande como Aragón, la mitad de la provincia de Cabo Delgado, unos 40.000 kilómetros cuadrados, con ciudades, con puertos. ¿Quién les entregó las armas? ¿Quién organizó ese ejército? Militarmente mejor preparado que el ejército de Mozambique. Ese es un interrogante. ¿Por qué? ¿Por qué nace esta guerra? Es la maldición de la riqueza. En Cabo Delgado resulta que hay un tipo de rubíes que son más valiosos que los diamantes por su colorido, por su pureza. Y son muchos lugares donde está el rubí. Hay grafiti que ya hace 15 años que están explorando a flor de tierra. Grafiti, aquello que se utiliza en las baterías y que Estados Unidos y grandes empresas multinacionales están sacando por el puerto de Nacala y por el puerto de Pemba. Han descubierto unas grandes bolsas de gas natural y algo que a veces no se puede decir porque es muy fuerte, es que por ahí entra la heroína, por las fronteras de mi diócesis y de la diócesis de Cabo Delgado, fronteras donde no hay ningún tipo de vigilancia marina, entran los materiales de heroína que después, casi todo desde el puerto de Nacala, se distribuye a todo el mundo. Y todo eso es una riqueza que, como se dice en español, a río revuelto, ganancia de pescadores. Hay muchas personas que tienen intereses. La realidad de convivencia entre el pueblo musulmán y el pueblo cristiano, vamos a decir, musulmanes son un 60%, cristianos un 30% y el resto son de religión tradicional. La convivencia ha sido buena siempre. Los musulmanes llevan 1200 años. Llegaron a Mozambique y de hecho Mozambique, el nombre viene de un Mozambique, la isla de Mozambique es el nombre de un musulmán comerciante que ya en el siglo VIII, en la misma época que llegaron a España, ya llegaron allí a comerciar y también a imponer su religión. Durante estos 1200 años, la religión se ha convertido en una religión muy de costumbres y hay sacerdotes de mi diócesis que la mayoría de su familia son musulmanes y ellos son sacerdotes católicos. Entonces, en la misma familia hay sacerdotes, hay cristianos, hay católicos y hay musulmanes. Y la convivencia ha sido buena hasta hace poco tiempo. ¿Cuáles son los efectos de esta guerra maldita? 6.000, 8.000 muertos, 1.300.000 personas que han tenido que abandonar su tierra y que están en campos desplazados, en campos de recuperación. Algunos dicen, prefiero regresar a mi tierra y morir allí que morir de hambre en los campos donde estamos. En el año 2020 fue el primer momento en que pasaron la provincia. Casi todos los desplazados se quedaban en el sur de Cabo Delgado. En el año 2020 hubo unos movimientos muy fuertes, principalmente porque llegó el ejército ruandés para apoyar al ejército mozambicano y entonces comenzaron a destruir las bases que tenía el ejército terrorista, el Estado Islámico. Entonces dejaron libres muchísima gente ante la destrucción de aldeas, la destrucción de mezquitas, de escuelas, de centros de salud, abandonó y es el primer grupo que llegó a mi diócesis, se pueden calcular unos 100.000. Desde esa época hasta el día de hoy, en mi casa, porque no es un palacio episcopal, es una casa, pues es una cosa extraña. Algunas de las personas que están aquí han estado allí. Todos los días estamos atendiendo y vienen un grupo de unos 300
niños entre 6 y 12, 14 años. Ha habido grupos de jovencitas que huyeron de esta guerra, de esa persecución. En los primeros años casi todos musulmanes. Motivo es porque también en mi diócesis hay tráfico de niños. Entonces, para protegerles del abuso y del tráfico, decidimos crear un espacio que se llama el espacio de la crianza de los niños, en los cuales están en la mañana, comen, van a la escuela. Los que están en la escuela de mañana vienen después de estar en la escuela y están ahí haciendo actividades de todo tipo. Han ido pasando y hemos conseguido crear en mi casa y en otro barrio periférico también otros 300 niños. Al mismo tiempo, jóvenes que vinieron desde el año 2020, que se registró, porque muchos de ellos ni siquiera estaban registrados, y están escolarizados o han aprendido algún oficio. El momento más fuerte que me ha tocado vivir a mí fue la noche del 6 al 7 de septiembre de 2022. Toda la noche en vela, la primera noticia de los párrocos de la parroquia de San Pedro de Lurio de Chipene, en la cual nos dice o me comunican: los terroristas están quemando la iglesia, están destruyendo la casa de las hermanas, están disparando. Y después de 2-3 horas, más o menos en torno a las 11, se cortaron todo tipo de comunicaciones. Por otro camino, porque la hermana María de Copi, de 82 años, recibió un tiro en la cabeza y murió en ese momento. Estaba hablando por teléfono con una sobrina también de la orden de la congregación comboniana, de la curia general. Entonces, su teléfono cayó al suelo. Uno de los terroristas, cuando entró, se lo metió en el bolsillo y durante 30 minutos siguieron escuchando todo lo que estaba pasando ahí. De tal forma que de Italia, de Verona, me llama la superiora general para decirme: han asesinado a la hermana María de Copi. Hermana, todavía no podemos confirmarlo. Sí, han asesinado a la hermana. A las 10 de la mañana, 2 padres misioneros de Pordenone, de Italia, son los párrocos de allí, estuvieron toda la noche en su cuarto esperando la muerte. Gracias a Dios y gracias probablemente a que algún joven de la parroquia formaba parte del grupo de terroristas o forma parte del grupo de terroristas y dijeron: aquí no. Quemaron todo, la casa, los carros, todos los bienes, y a las 4:30, 5 de la mañana, cuando ya los terroristas salieron, el fuego estaba entrando en sus cuartos por el techo. Ellos, como fue a época del COVID, tenían muchas mascarillas. Se colocaron 10 mascarillas cada uno y estaban ahí debajo de la cama viendo cómo caían las cenizas de las maderas del techo, esperando la muerte. Una de las hermanas españolas que se salvó estuvo llamando y salieron, se liberaron. Pero la hermana María de Copi, entonces ellos pudieron comunicarse ya a partir de las 10 de la mañana. Han asesinado a la hermana María de Copi, una mujer santa, una madre para el pueblo de Chipene, y una mujer que para mí como obispo en las 3-4 visitas, cada año por lo menos una visita hacía, mas con ella la recuerdo como una mujer entregada a Cristo y una mujer que conocía la lengua macúa, que es muy difícil, que conocía su pueblo y que estaba entregada desde 50 años de misionera en Mozambique, entregada plenamente a su pueblo. Recuerdo algo concreto. En una cena de todos los misioneros juntos, allí en la casa de ellas, de las hermanas, yo estaba un poco presentando un poco la pobreza tan grande que existe en nuestro pueblo mozambicano y más concreto en el pueblo macúa. 70% de analfabetismo de mujeres, 50% de analfabetismo de hombres.
y otras cosas, ¿no? Costumbres que no deja que haya que progrese el pueblo. Entonces recuerdo que como una madre, una mujer sabia, salimos fuera a tomar la fresca, porque ahí todo el año hace mucho calor, y entonces me dice don Alberto, hace 40 años, cuando aquí se fundó esta misión, y entonces me comenzó a explicar cosas ancestrales que yo creo que oírlas nos duelen los oídos, de los ritos de iniciación, de estas cosas. Hoy hemos mejorado mucho. El Evangelio ha transformado los corazones y las mentes de este pueblo. Entonces, bueno, el próximo año podremos comenzar su proceso de beatificación, porque es una santa que quiso quedarse, a pesar de su edad, con el pueblo hasta última hora. Los dos padres, pues con problemas un poco psicológicos, al final pues tuvieron que regresar a Italia y a tener un tratamiento, porque esa noche fue una noche terrible. Y os voy a contar lo último. Desde septiembre del año 2025 hasta noviembre hemos tenido 2 incursiones en la diócesis de terroristas. La primera en septiembre fue quemar iglesias, destruir aldeas. No hubo muertes. Bueno, en el año 2022, junto con la hermana, después en 4 aldeas distintas asesinaron 7 cristianos por ser cristianos, a los cuales estamos siguiendo un poco el proceso de aquello que pasó esos días. No lo cuento porque es demasiado tiempo. Más en estos días, del fin de año de septiembre, destruyeron. La verdad que no sabíamos bien cuál fue el motivo de llegar. Probablemente porque dentro de mi diócesis, en el distrito de Memba, que hay 3 parroquias, hay muchos jóvenes que están enrolados en el Estado Islámico de Mozambique. Y entonces venían pues para reclutar nuevamente y llevarlos para Cabo Delgado. En el mes de noviembre, en torno a la segunda y tercera semana, hubo 17 muertos, de los cuales 12 cristianos, 3 decapitados totalmente. Cuando venían los signos del cáliz y de esta figura con el que falta la cara, estaba a pensar, porque hay un vídeo que los mismos terroristas publicaron. Un joven fue a visitar a su familia el sábado día 22 de noviembre para una ceremonia religiosa y desgraciadamente entraron los terroristas, mataron 3 musulmanes con disparos, 3 cristianos con disparos, y a este joven que había ido de visita a encontrarse con la familia lo decapitaron y su cabeza la colocaron en el lugar donde está el altar y el cuerpo fuera de la capilla. Quemaron la capilla también. Mas es un signo de alguien que muere por su fe, y los propios terroristas lo colocan su cabeza donde ofrecemos el sacrificio eucarístico. Bien, pues en estos días en 5 comunidades distintas asesinaron 12 cristianos. En una de ellas, la última, sería el día 25 de noviembre, un martes, 25-26, y esto es lo que los cristianos de este distrito, con los cuales he tenido varias reuniones y sobre todo con los animadores de las comunidades, más lamentan. Los terroristas llegan a una aldea, reúnen a todos aquellos que no han podido huir y les echan todo el discurso de Alá, de la religión musulmana, de los infieles cristianos y de los occidentales, todas estas. Y al final preguntan, ¿quiénes sois musulmanes? La mayoría son musulmanes, pero luego quieren comprobarlo, quieren escuchar alguna oración del Corán. Entonces, quien dice una oración, saluda y tal, más en una de las aldeas llamada Nakoto, 2 jóvenes valientes. Uno dice, yo soy católico, yo soy cristiano, no lo puedo negar. El otro dice, yo también. Los amarraron, los decapitaron delante de todos
Y esto es aquello que los animadores de la parroquia de Chipene y de Cabá ha quedado ahí. Dice, ¿por qué? ¿Por qué, don Alberto? ¿Por qué preguntan? Son cristianos y nos matan. Personas simples, sencillas, campesinos, la mayoría, muchos analfabetos, pero con una fe firme. ¿Por qué? Incluso me decían en la reunión que estuve con ellos el día 12 de febrero, me decían, ¿y usted no puede hablar con el presidente de esto que está pasando aquí? Ellos decían, los obispos, en cada reunión que tenemos y siempre que estamos con las autoridades, hablamos de este problema. Y la consecuencia es que hay muchísimo miedo. En esta reunión del día 12 me contaban, ahora ya no es buena la relación que tenemos entre musulmanes y cristianos. Cuando hay un funeral, los musulmanes no nos dejan participar, nos insultan, nos apedrean. Y nosotros estamos haciendo lo mismo. Cuando tenemos una fiesta y en nuestras familias hay musulmanes y cristianos. Y yo decía, somos cristianos, nuestro modelo es Jesucristo. Y Él perdonó a sus enemigos. Nosotros, cristianos, católicos, no podemos actuar como ellos. Estamos haciendo el juego que quieren los terroristas. Tenemos que perdonar y tenemos que orad por vuestros enemigos, incluso ayudar. Ellos decían, hasta el día 18 de enero tuvimos un proyecto de Cáritas Diocesana de Nacala en el cual se ayudó a 5.000 familias. Y ellos decían, ¿por qué han ayudado la mayoría musulmanes? Porque la ayuda es para los necesitados. Bien, termino. Alguien dirá, bueno, ¿y qué sentido tiene todo esto? El grupo, que son del Estado Islámico Mozambicano, quieren instaurar un califato. Y es un sinsentido, porque ellos son un grupo reducido de fundamentalistas. Han asesinado sus propios familiares en los primeros años y ahora están destruyendo todo aquello que tenga algún parecido con la cultura occidental, escuelas, centros de salud, todo. Y matando, martirizando cristianos y todo aquel que no se alinee con su religión musulmana. Agradezco el estar aquí con vosotros. Os pido que oréis, que nos tengáis en vuestras oraciones, porque creo que eso es aquello que nos da fuerza para seguir adelante, para seguir anunciando la buena noticia del reino y para seguir defendiendo a los más pobres y a los más humildes, defendiendo los derechos humanos de todas las personas, sean de la religión que sea. Oren por nosotros, ayúdennos también en lo que puedan. ACN, yo tengo 72 seminaristas mayores. Eso cuesta a la diócesis $50.000, que no los tenemos porque somos muy pobres. Gracias a ACN y a todos sus colaboradores podemos mantener los seminarios. En el mismo Chipene, para poder continuar, la parroquia de Chipene tiene 1.000 kilómetros cuadrados. Para poder atender las 100 parroquias y no dejar abandonada por el miedo, bueno, pues decidimos construir una casita con 2 cuartos para que los padres a 30 kilómetros pudieran seguir atendiendo la parroquia. Desgraciadamente en noviembre este lugar, Nacoto, está al lado de Masúa, donde construimos esta casa. Muchas gracias a ACN, muchas gracias también a Manos Unidas, porque son las instituciones que más nos ayudan. Muchas gracias a Cáritas. Son las instituciones que están ahí con nosotros y que sentimos la presencia del pueblo cristiano, del pueblo católico español. Muchísimas gracias. Hamba, hamba, hamba,
Oh Dios, que con inescrutable providencia has querido que la Iglesia esté asociada a la pasión de tu Hijo. Concede a tus fieles que sufren persecución por tu nombre espíritu de paciencia y caridad, para que sean reconocidos como testigos fieles y veraces de tus promesas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del segundo libro de los Macabeos. En extremo admirable y digna de recuerdo fue la madre, quien viendo morir a sus 7 hijos en el espacio de un día, los soportó con entereza, esperando en el Señor. Con noble actitud, uniendo un temple viril a la ternura femenina, fue animando a cada uno y les decía en su lengua patria: yo no sé cómo aparecisteis en mi seno, yo no os regalé el aliento ni la vida, ni organicé los elementos de vuestro organismo. Fue el creador del universo quien modela la raza humana y determina el origen de todo. Él, por su misericordia, os devolverá el aliento y la vida, si ahora os sacrificáis por su ley. Antíoco creyó que la mujer lo despreciaba y sospechó que lo estaba insultando. Todavía quedaba el más pequeño y el rey intentaba persuadirlo. Más aún, le juraba que si renegaba de sus tradiciones lo haría rico y feliz, lo tendría por amigo y le daría algún cargo. Pero como el muchacho no le hacía el menor caso, el rey llamó a la madre y le rogaba que aconsejase al chiquillo para su bien. Tanto le insistió que la madre accedió a persuadir al hijo. Se inclinó hacia él y, riéndose del cruel tirano, habló así en su idioma patrio: hijo mío, ten piedad de mí, que te llevé 9 meses en el seno, te amamanté y te crié durante 3 años, y te he alimentado hasta que te has hecho mozo. Hijo mío, te lo suplico, mira el cielo y la tierra, fíjate en todo lo que contienen y ten presente que Dios lo creó todo de la nada y el mismo origen tiene el género humano. No temas a ese verdugo, mantente a la altura de tus hermanos y acepta la muerte, así, por la misericordia de Dios, te recobraré junto con él. Palabra de Dios. Por tu causa nos degüellan cada día, nos tratan como a ovejas de matanza. Por tu causa nos degüellan cada día, nos tratan como a ovejas de matanza. Oh Dios, nuestros oídos lo oyeron, nuestros padres nos lo han contado, la obra que realizaste en sus días, en los años remotos. Por tu causa nos degüellan cada día, nos tratan como a ovejas de matanza. Dios ha sido siempre nuestro orgullo y siempre damos gracias a tu nombre. Ahora, en cambio, nos rechazas y nos avergüenzas, y ya no sales, Señor, con nuestras tropas. Nos haces retroceder ante el enemigo y nuestro adversario nos saquea. Por tu causa nos degüellan cada día, nos tratan como a ovejas de matanza. Nos entregas como ovejas de matanza y nos has dispersado por las naciones. Vendes a tu pueblo por nada y no te enriqueces con su precio. Nos haces el escarnio de nuestros vecinos, irrisión y burla de los que nos rodean. Nos has hecho el refrán de los gentiles. Nos hacen muecas las naciones. Tengo siempre delante mi deshonra y la vergüenza me cubre la cara. Por tu causa nos degüellan cada día, nos tratan como a ovejas de matanza. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera, le dieron a beber a Jesús vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no quiso beberlo. Después de crucificarlo, se repartieron su ropa, echándola a suertes, y luego se sentaron a custodiarlo. Encima de la cabeza colocaron un letrero con la acusación: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Crucificaron con él a 2 bandidos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban lo injuriaban y meneando la cabeza decían: Tú que destruyes el templo y lo reconstruyes en 3 días, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, baja de la cruz.
Igualmente, los sumos sacerdotes con los escribas y los ancianos se burlaban también, diciendo: a otros ha salvado, y él no se puede salvar. Es el Rey de Israel. Que baje ahora de la cruz y le creeremos. Confió en Dios, que lo libre si es que lo ama, pues dijo: soy hijo de Dios. De la misma manera, los bandidos que estaban crucificados con él lo insultaban. Desde la hora sexta hasta la hora nona vinieron tinieblas sobre la tierra. A la hora nona Jesús gritó con voz potente: Elí, Elí, lema sabactani, es decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oírlo, algunos de los que estaban allí dijeron: está llamando a Elías. Palabra del Señor. Queridos hermanos, no cabe duda, después de haber escuchado estos impresionantes testimonios de nuestros hermanos que viven en directo la persecución y la discriminación y el sufrimiento de tantos por ser cristianos, y de escuchar este fragmento del Evangelio, no cabe duda de que es verdad lo que decía el poeta y teólogo. La Iglesia estará en agonía hasta el fin de los tiempos. La Iglesia es el reino de Dios en germen, en medio de la humanidad, pero en germen. Y la germinación de la vida va acompañada de la pasión y del sufrimiento. Podemos dar gracias a Dios por esta página del Evangelio que es el centro de nuestra fe. El Rey de Israel, Cristo Rey, es el Rey que reina desde la cruz. Qué difícil es de comprenderlo, de vivirlo, para todos, pero en particular para aquellos que les toca sufrir su pasión. ¿Por qué? ¿Por qué? Preguntaban aquellos hermanos de Mozambique, preguntan, ¿por qué? Y sin embargo, su gesto, el gesto de estos jóvenes y el gesto de tantos y tantos hermanos en la fe que reciben la fuerza, la fortaleza para confesar a Cristo Rey, para confesar la vida de Cristo resucitado en el momento decisivo, ese testimonio nos fortalece a todos nosotros para poder confesar nuestra fe. Por eso que agradezco especialmente poder participar en esta vigilia de oración con estos testimonios por la Iglesia perseguida, porque es verdad que nosotros podemos hacer algo por ellos, mucho económicamente, ayudando como hacen estas instituciones, ACN y las otras mencionadas aquí hoy. Pero lo más importante es lo que nos dice, lo que nos acabamos de escuchar también a don Alberto, es la oración en la comunión de los santos. Es que entre nosotros aquí en España, donde no hay una persecución sangrienta en estos momentos, sí hace 90 años, pero no en estos momentos. Sin embargo, hay una persecución que podríamos llamar cultural, el escarnio cultural de la fe, pues tengamos la fortaleza de confesar nuestra fe apoyados no en nuestras capacidades, sino en el testimonio de los hermanos, de los mártires y en el testimonio supremo de Cristo, nuestro Rey. La madre de los macabeos les decía ya al séptimo de sus hijos que iba a ser degollado, que iba a ser sacrificado por la fe. Yo no soy quien te he dado el aliento y la vida. Por eso, sé fuerte, confía en Él, en el Creador que te ha dado el aliento y la vida, y nos encontraremos. Ahí está el principio de este testimonio de fortaleza que se basa en la fe en el origen de la vida, en la fe en la resurrección de Cristo, que se basa en una mirada realista a nuestro mundo, que no es precisamente la que lo mira solo en la superficie, en los poderes humanos, en el dinero, en la honra del mundo, en la fama del mundo, una mirada superficial que hace débil nuestra alma y nuestra capacidad para ser constructores de paz y de humanidad reconciliada. Cuando miramos la superficie, levantar la mano y decir que soy cristiano en el momento de entregar la vida es algo asombroso, asombroso. Y sin embargo, justo también en nuestro tiempo, nada extraño, nada extraño. Los jóvenes seminaristas de Madrid que van a ser beatificados este año, si Dios quiere, justamente uno de ellos, Ignacio,
Alaed Vaquero, que tenía 21 años, cuando lo fueron a buscar a su casa y le preguntaron que qué hacía él allí, un chico de 21 años, respondió: soy seminarista. Era lo mismo que levantar la mano hace 90 años, aquí en Madrid. Tendremos este año el gozo de poder asistir a su beatificación y a la de los otros seminaristas y el padre de uno de ellos y el tío de otro de ellos. La Iglesia de Madrid es una iglesia martirial y por eso podemos estar en comunión con estas iglesias hoy en tantos lugares del mundo, en África, en Nigeria, en Mozambique, la India, en tantos otros lugares, donde esta realidad del martirio sigue siendo, del martirio de sangre, sigue siendo una realidad presente, que nos anima a vivir con toda el alma la confianza en Dios, como la madre de los macabeos, como Jesús. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero sí, el Salmo 22 que él dice de la cruz termina diciendo: pero tú no me entregarás a la muerte, ni me dejarás conocer la corrupción. Esta fe en el poder creador de Dios es lo que necesitamos pedir a Dios por intercesión de los mártires en nuestra iglesia, a veces tan acomodada, tan morterina, tan preocupada de lo superficial. Vamos ahora a pedir al Señor sacramentado que nos ayude, vamos a pedir que ayude nuestra debilidad en la fe, que ayude a aquellos hermanos que manifiestan más fortaleza que nosotros en otros lugares del mundo, algunos de cuyos rostros están aquí representados. Y vamos a recordar, al pedir ahora al Señor sacramentado, las palabras de uno de los primeros mártires que ha inspirado a este Ignacio que acabo de mencionar, porque aquel también se llamaba Ignacio de Antioquía, el segundo sucesor de Pedro en Antioquía. Cuando lo llevaban en cadenas a Roma para ser martirizado, él escribía en su carta a los romanos, que milagrosamente conservamos del año 100, escribía: no me privéis de ser hombre de verdad en los dientes de los leones, porque entonces seré hombre plenamente, cuando esté plenamente unido a Cristo, como lo estoy en la Eucaristía. Porque nosotros, decía él, en la Eucaristía tenemos la medicina de la inmortalidad. Es Cristo resucitado presente con nosotros, y cuando comulgamos tenemos la medicina de la inmortalidad que nos da la fortaleza para poder confesar la fe, para poder perdonar como el Señor en la cruz y para poder darle gloria a Él viviendo la fraternidad que Él ha ganado para nosotros. Que la Virgen Madre nos acompañe a estas instituciones, a AECN y a otras instituciones que despiertan en nosotros la conciencia de la comunión de los santos y el gran tesoro que tenemos en nuestra santa fe católica. Amén, que así sea. A continuación, notarán que se van distribuyendo las velas, apagaremos la luz y nos preparamos para, de rodillas, recibir al Señor de la Victoria en el Santísimo Sacramento. Viva Jesús sacramentado. Christi sanctificame, Corpus Christi salvame, Sanguis Christi inebriame, Aqua Nateris Christi lavame. Passio Christi confortame, o bone Iesu exaudi me, intra vulnera tua, absconde me. Anima Christi sanctificame, Corpus Christi salvame, Sanguis Christi inebriame, Aqua Nateris Christi lavame.
presentemos, queridos hermanos, al Señor nuestras oraciones por las necesidades de la Iglesia perseguida y por todo el pueblo santo de Dios y todo el mundo. Te pedimos, Señor, por el Papa León, por nuestro obispo José y sus obispos auxiliares Vicente y Juan Antonio, y por el resto de obispos de la Iglesia. Bendícelos y fortalécelos en su misión de guiar a tu pueblo con sabiduría y amor, que encuentren en ti el camino y el valor para enfrentar los desafíos que se presentan. Te rogamos que les concedas salud, paz y la luz de tu Espíritu Santo, para que puedan ser verdaderos pastores en el camino de la fe. Te pedimos, Señor, por la Iglesia que peregrina en los lugares donde ser cristiano implica riesgo, discriminación o violencia. Protege, Señor, a todos aquellos que sufren persecución en diferentes partes del mundo, especialmente en Mozambique, en la India, en Siria, en Nigeria, México, Ecuador, Haití, República Dominicana del Congo y por aquellos lugares en los que la guerra sigue presente, como en Tierra Santa, Ucrania y Myanmar. Mira, Señor, a los sacerdotes, religiosas, catequistas y agentes pastorales que sirven a comunidades pobres, aisladas o perseguidas. Protégelas en el peligro, consuélalos en la soledad y haz fecundo su trabajo silencioso, que nunca les falte lo necesario para llevar los sacramentos, tu palabra y tu consuelo a quienes más lo necesitan. Te pedimos por las familias cristianas que han sido desplazadas a causa de tu nombre. Tú que conoces su dolor y su desarraigo, ábreles caminos de acogida, trabajo y dignidad, que encuentren comunidades que los reciban como hermanos y signos vivos de tu presencia en medio del sufrimiento. Señor, toca el corazón de quienes persiguen, oprimen o niegan la libertad religiosa. Derriba los muros del odio y la intolerancia y siembra en ellos el deseo de justicia, respeto y paz. Que el diálogo y la reconciliación prevalezcan sobre la violencia y que toda persona pueda buscarte y adorarte en libertad. Bendice, Señor, a quienes movidos por la fe y la caridad sostienen la labor de ayuda a la Iglesia necesitada. Multiplica su generosidad, fortalece su compromiso y hazlos instrumentos de tu providencia para tantas comunidades que dependen de esta ayuda para seguir viviendo y anunciando el Evangelio. Te pedimos por último por nosotros, aquí reunidos, que el testimonio de los cristianos perseguidos despierte nuestra fe adormecida, ensanche nuestro corazón y nos haga más valientes para vivir el Evangelio en lo cotidiano. Que sepamos responder con amor, oración y solidaridad al sufrimiento de nuestros hermanos. Fieles a la recomendación del Salvador, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea. Oremos. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Les hemos ofrecido en diferido la Noche de los Testigos, una vigilia de testimonios y oración por los cristianos perseguidos en el mundo que tuvo lugar el pasado 27 de febrero en la Catedral de la Almudena de Madrid, presidida por Monseñor Juan Antonio Martínez Camino, obispo auxiliar de Madrid, y organizada por Ayuda a la Iglesia Necesitada.